Muy buenos días, hermanos. Una vez más me toca poder compartirles el devocional, y en el mensaje de hoy vamos a dar por finalizada una etapa en la vida de Moisés, la vida del pueblo de Israel, que nada ni más ni nada menos que termina cruzando el Mar Rojo y siendo totalmente liberado de, de Egipto. Así que vamos a ir directamente a leer Éxodo capítulo 14, del versículo 10 en adelante, donde habíamos quedado la última vez con respecto a que el pueblo de Dios, ¿sí? Y con Moisés, supuestamente habían quedado encerrados frente al mar, frente a los montes, y detrás venía todo el pueblo de Egipto con sus caballos, ¿sí? Faraón venía furioso pensando que los tenía encerrados, pero el Señor tenía sus planes para ese momento. Dice el versículo 10: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hemos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, decían ellos. Y Moisés les contestó, y dijo Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Tenía pensado ponerle a este mensaje de hoy el final de una etapa. ¿Por qué? Leyendo y viendo los versículos, vemos que en esta parte de la historia concluye una etapa de Moisés y la del pueblo de Israel, y en donde después de haber cruzado el Mar Rojo comienza una etapa totalmente diferente. En estos versículos concluyen muchas cosas: la destrucción de Egipto, la salvación completa del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, siendo totalmente cuidados y protegidos por Dios, y una vez más Dios demostrando que él era Dios y que tenía todos los planes y todas las cosas bajo su mano y su control. Como dicen versículos anteriores, salieron de Egipto con mano fuerte. El Señor iba adelante. Podíamos verlo que en la nube Él nunca se apartó de delante del pueblo. Y en la vez que tuvo que apartarse fue para proteger sus espaldas y para separarlos del pueblo de Egipto. Y en medio estaba Dios protegiéndolos al pueblo de Israel. Podemos ver esta situación en donde el pueblo tenía miedo, tenía temor, y bien que lo podía tener. Faraón venía con todo su ejército y dispuesto a matar a todos, y que lo podría haber hecho, pero el Señor estuvo ahí. Pero también el Señor preparó una persona llamada Moisés para que en cada momento tenga la fe suficiente, la esperanza, la tranquilidad y el temor delante de Dios para tranquilizar al pueblo y para hacer él y tomar el lugar que el Señor le había dado como libertador. Como había dicho antes en los mensajes anteriores, Moisés como que había pasado a un segundo plano con respecto a Faraón, delante de él hasta este momento. Se habló mucho más del pueblo de Israel, pero siempre viendo a Moisés como la persona que estaba cumpliendo con el propósito que Dios le había dado. Él tenía puestos los ojos en Dios. Él actuó con fe, obedeció al Señor en cada mandato que le dijo que vaya delante de Faraón, que le diga esto, que hable esto, que haga aquello. Y él estuvo ahí, obedeciendo. Él estaba preparado para ese momento, el Señor lo había preparado. Él estaba cumpliendo con el propósito que Dios le había dado en su vida. Y esa fue una primera etapa. Después serían 40 años más. Pero qué bueno poder ver a Moisés, aquel que tenía miedo, aquel que creía que no iba a poder, aquel que varias veces se había humillado y se había mostrado a sí mismo como que no servía, pero él ahora estaba siendo realmente utilizado por Dios y su fe estaba plenamente activa y puesta en Dios. Moisés había sido preparado para este momento, para guiar al pueblo, para darle paz, para darle tranquilidad.
para que lo siguieran a él. El Señor mismo, Dios mismo había dicho que Moisés iba a ser como la representación de él en esos momentos, y sin embargo que lo fue. Él fue el que iba adelante para guiar al pueblo. También en estos momentos podemos ver a Moisés hablando constantemente con el Señor. Se comunicaba muy seguido. El versículo 15 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo, y que entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y el Señor prometió: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Jehová, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí podemos ver el poder de Dios obrando en todo momento, en la espalda, enfrente, haciendo que el mar se divida, que se seque. El Señor estaba en cada plan, en cada paso, estaba en la parte de atrás y en la parte de adelante, cumpliendo con lo que había prometido. Y la última parte de los versículos del capítulo 14 dice: y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su gente a caballo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y dice el versículo 30, cerrando toda esta historia: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Rápidamente en la lectura pudimos ver y analizar un poco que realmente Dios cumplió lo que prometió. El versículo 31 es esencial. Dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó. Vieron todo el obrar del poder de Dios, desde su salida de Egipto hasta este momento. Vieron tantos hechos sobrenaturales que podrían haber hecho desastres también para ellos, pero el Señor siempre los protegió. Y pasar por el medio del agua, teniendo un muro a la izquierda y a la derecha, eso también es algo impresionante. Cosas que se iban del control de sus manos, de todo lo que podrían haber hecho. Pero el Señor hizo todo eso por ellos. Los protegió, los cuidó, los guió y les enseñó quién era Él. Cada uno de estos momentos también sirvió para que creyeran en Jehová. El Señor les estaba demostrando todo esto, y sirvió para que ellos pudieran temer a Jehová, y también para que puedan
ver un líder en Moisés, un hombre que estaba constantemente en comunión con Dios. En el mensaje anterior hablamos acerca del plan perfecto, y sin duda que este fue un plan perfecto de parte de Dios. Tuvo un inicio y tuvo un desenlace, y el Señor siempre estuvo acompañando desde el primer momento. Y también existen situaciones en nuestra vida que pueden ser similares a esta. No estoy diciendo que vamos a pasar por el medio del agua, que el Señor nos va a proteger de esa forma. No estoy diciendo que nos van a perseguir carros, sino el hecho de que en lo que nos toque vivir a cada uno, ¿sí? En lo que particularmente el Señor me está conduciendo, ¿sí? Por su camino, para mi vida, Él siempre va a estar. Pero también el fin de esos caminos, en momentos difíciles, en momentos de dificultad, quizás de temor también, como el pueblo temía en medio de de esa situación, es como dice el versículo 31: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó. Esos momentos también nos sirven para ver a Dios en medio de toda dificultad, en medio del temor y en medio de lo que no entendemos y de lo inesperado. Son situaciones en donde también Dios puede salir glorificado y nuestra fe aún puede salir mucho más fuerte y mucho más viva que antes. A los israelitas sí les sirvió, dice el versículo 31, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Y también esas situaciones, o las situaciones que podamos llegar a vivir, son útiles para nosotros, para confiar en el Señor, para creerle a Él y para estar quietos y depositar nuestra fe y tener nuestra confianza plena de que Él nos va a cuidar y a proteger. Quizás a veces pueda ser fácil decirlo o leerlo en la Biblia, pero la Biblia misma nos demuestra y nos da testimonio de aquellos que creyeron en Jehová y fueron salvados, fueron cuidados y fueron protegidos, a pesar de las dificultades o lo que podría llegar a haber pasado. El Señor tiene un camino, el Señor tiene un propósito para nosotros y para nuestra vida. Y como Él prometió que iba a estar con su pueblo y con Moisés, también lo puede hacer con nosotros. Y de seguro que podemos evidenciar que lo hace. Y para finalizar con el mensaje, me gustaría poder compartirles un versículo más que está en Salmos 139, versículo 8. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y dice: si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara en esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Realmente Dios está en control, en cuidado de nuestro camino y de nuestra vida. Nada más, hermanos, para compartirles en este día. Espero que este devocional pueda serles de utilidad, tanto como lo fue para mí. Que tengan una buena mañana. Un abrazo grande.